Descansá en paz, hermanita. El peor final para Narela. La joven argentina estaba en Estados Unidos y era buscada desde el 23 de enero pasado. Te contamos el drama de Narela Márquez Barreto, la argentina de 27 años que fue encontrada muerta en Los Ángeles después de casi una semana de búsqueda y de enorme misterio. Nuestra hipótesis es que mientras se estaba dirigiendo hacia el trabajo, alguien la atacó. Alguien la atacó. Y ahora tenemos... Hemos entendido que no parecía un robo, pero ahora no está su celular. Esto también lo el celular no aparece. Bueno, esto es clave, esta información no la teníamos. Sí sabíamos que 3 días antes de encontrar, o 3 o 4 días antes de encontrar lamentablemente a Narela Barreto en la calle, entiendo que la policía o alguno de los vecinos de la zona, el celular ya no recibía mensajes. Evidentemente hay una ventana entonces, porque si cuando sale ella del trabajo, ese es el mismo día que la matan, y luego el celular seguía recibiendo, evidentemente le han quitado. Digo porque nos habían advertido de una zona que es muy peligrosa, esa por la cuestión del fentanilo y muchas drogas que se mezclan, y hay gente en esa situación ahí en la calle. Pero antes de iniciar quisiera enviar un saludo muy especial a 3 leyendas que me escribieron lo siguiente. Primero a Clara Linares, que me escribió: gracias, muchísimas gracias Clara a ti por estar aquí, de verdad lo valoro muchísimo. Te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. También quiero saludar a Yami Perso, que me escribió: gracias, muchas gracias por brindarnos tu bello trabajo, Tess. A mamá y a mí nos gustan mucho tus videos. Recuerdo que en un video mencionaste que te gusta el rock. No recuerdo qué tipo de rock, pero déjate recomiendo al grupo Godsmack, a Onegwe de Corea, a Official Haish y a One Ok Rock de Japón. No sé si los has escuchado, si no a ver si te gustan. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, primero que todo, muchísimas gracias a ti, también a tu mamá. Gracias por ver este contenido, muchísimas gracias por verlo en familia. Es algo que quisiera incluso como promover, compartir más ratos en familia, y que ustedes lo hagan y me lo dejen saber, me parece maravilloso. Con respecto a la música de rock and roll, claro, me fascina el rock, es lo que más me gusta en el mundo. No he escuchado ninguna de las 4 bandas más o menos que me estás recomendando. No significa que no las vaya a escuchar, sino por el contrario lo tomaré como una gran invitación a conocer nuevas agrupaciones, así que te agradezco y te envío un fuerte abrazo. Y por último quisiera saludar a Madeline Torres, que me escribió: gracias Madeline a ti, espero que las cosas en tu vida estén muy bien, espero que tu salud esté muy bien, que tu familia esté muy bien. Te envío un fuerte abrazo desde Colombia y te deseo todo lo mejor. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link de PayPal, quiero decir, en la descripción de este video. Y sabes que si lo haces de cualquiera de las 2 maneras, serás saludado de manera personalizada en un próximo video. Y sin más que decir, continuemos con el caso. La mujer que ves en pantalla es Narela Barreto, de 27 años. Un día salió de su casa sin saber que no regresaría, pero peor aún, sin siquiera imaginar que ese día sería asesinada. La noche cubría la ciudad de Los Ángeles como un sudario enrarecido. Viento helado traía el olor ajado de la pobreza urbana y el ruido lejano de sirenas que se perdían en la vastedad de la urbe. En un apartamento modesto de Bainfield, un barrio pobre de la periferia, Narela contaba los minutos. Eran las 11 de la noche cuando la joven de 27 años cerró la puerta de su casa por última vez, convencida de que no volvería en unas horas. Vestía un buzo gris, cómoda con su ropa de trabajo. No imaginaba que apenas unos días después su cuerpo sería hallado sin vida en una calle empedrada de aquella ciudad lejana. 5 cuadras separaban la casa de Narela del destino trágico que le esperaba. El eco de sus pasos juveniles se perdió en el rugir lejano del tráfico y las luces de neón titilaron despreocupadas en las esquinas. Todo era silencio tras ella, mientras se adentraba en la noche de Los Ángeles, una ciudad que le ofrecía a muchos kilómetros de Buenos Aires un retazo de sueños rotos. Esa fue la última vez que alguien la vio viva, con la sonrisa encendida que contagiaba confianza. Nadie presenció la tragedia, pero las sombras se encargaron de tejer el presagio. Narela nunca regresó. Al alba, su cuerpo yacía inerte en la calle,
calle, envuelto en la fría indiferencia de la madrugada. 5 cuadras la habían dejado apartada de su hogar, 3 noches le habían robado la vida y en su pecho la pregunta punzaba: ¿por qué a mí? Los primeros destellos del amanecer iluminaron la escena con una luz mortecina. Un cuerpo tendido en la vereda, la piel pálida, los ojos en blanco fijos en nada. No había alboroto ni lugar para piedad. Un testigo ocasional encontró a Narela tirada boca arriba. Llamó a la policía. Al llegar los agentes confirmaron lo peor. No respondía, no respiraba. Su muerte era un misterio. Así informaron al padre en Argentina, quien acababa de aterrizar en California. Tu hija está muerta. Fueron las lacerantes palabras que se llevaron todo su valor y los sueños que lo trajeron. Narela Barreto quedó marcada en el asfalto helado. Su desaparición se convirtió en una pregunta sin respuesta. Una herida abierta en 2 continentes que dejó a una familia con el enorme dolor de su ausencia, sin la posibilidad de haberle dicho adiós. Para su familia, la realidad tardó en asentarse. Solo tenían certezas rotas, que la habían encontrado en la calle, que llevaba un par de días fallecida y que las autoridades confirmaron que se trató de un asesinato. Pero el cómo y el por qué seguían ocultos tras un pesado manto de silencio. Lo único claro era el dolor lacerante de quien nunca supo despedirse. Un padre separado por miles de kilómetros, viajando de urgencia a un país extraño. Una madre dejada sola con el vacío de un abrazo que ya no regresaría. Una hermana sin noches en vela suficientes para encontrarla. En la penumbra, el llamado a la justicia resonaba como un eco apagado. Queremos saber la verdad, exigían entre susurros de rabia. ¿Qué secreto guardaba el cadáver de Narela? ¿Cuáles demonios la habían arrastrado a ese final impío? La ciudad de Los Ángeles despertó ese día sin alharacas, pero con una sombra creciente en el horizonte de los más cercanos a Narela. En redes sociales y grupos de la comunidad argentina en California se multiplicaban los llamados: ¿alguien vio algo? ¿Dónde está Narela? Carteles amarillos con su foto se colgaban en postes y ventanales, la sonrisa de Narela contrastando con la impotencia de la búsqueda. Ni siquiera la vasta Babel angelina pudo acallar el clamor de sus paisanos. Muchos argentinos residentes aportaban datos, ofrecían contactos, buscaban pistas entre papeles mojados de madrugada. El departamento, recientemente estrenado, pasó al escrutinio de curiosos y vecinos. Un compañero de piso explicó que antes del vuelo de su prima, todo estaba normal. Nadie notó una puerta forzada ni nada faltaba. No fue un robo. Narela se había marchado libre y algo la esperaba afuera, justo a la salida del portal. Con el paso de las horas, el caso fue deviniendo en leyenda urbana. Unos decían que en Los Ángeles la violenta indiferencia convierte a los débiles en presas fáciles. Otros murmuraban conspiraciones de redes criminales y fantasmas digitales. Nadie sabía con certeza nada, solo quedaban retazos informativos. Un Uber de reparto pasó sin advertir nada extraño en la calle. Su teléfono seguía encima de ella. No había huellas de pelea en su cuerpo, solo la brutal realidad de la muerte inesperada. Para la familia, cada detalle sin aclarar alimentaba un laberinto de fantasmas. Narela Barreto vivía en Bainfield, en un pequeño departamento gris donde el tiempo transcurría entre turnos de mesera por la noche y sueños de mejorar su suerte en Estados Unidos. En la primavera del hemisferio norte de 2025, la joven había viajado a Los Ángeles por la boda de una amiga y decidió quedarse a probar suerte en California. El glamour de Hollywood y la eterna luz del sur no lograron disipar la soledad que a veces dolía en su mirada. Trabajaba jornadas nocturnas, regresaba agotada
en cada madrugada, intentando reconstruir un futuro con retazos de pesadilla americana. Con esfuerzo juntaba los dólares para mandar a casa. Estudiaba inglés en la pantalla de su celular mientras el tren crepuscular rugía lejos y ajeno. En la madrugada del viernes 23 de enero, Narela salió de un boliche amigo con la promesa de pasar a buscarle un pan a una vecina. Tenía puesta una campera beige y un bolso pequeño. Iba alegre, canturreando una canción pop argentina que resonaba en su mente. Esa noche, las calles estaban frías y solitarias. Nadie esperaba lo que ese último paseo dejaría tras su partida. A las 7 de la mañana, después de su desaparición nocturna, la madre de Narela, que hablaba con ella por teléfono todas las mañanas, llamó sin respuesta. Preocupados, familiares y amigos activaron una búsqueda desesperada. Llegaron a preguntar en hospitales y morgues de la ciudad entre lágrimas, sin más información que la creciente angustia. Una foto de Narela sonriendo se viralizó en grupos de WhatsApp y Facebook con la leyenda "desaparecida en Los Ángeles". Cada llamada sin respuesta aumentaba el terror. Su teléfono marcaba ocupado, su Uber, el último viaje, era de producto, no de pasajera. Un clima de estupor y desolación se instaló en la familia. Desde Bainfield, su hermano Santiago narraba el calvario. Apareció en la calle a unas 5 cuadras del departamento. Parecía que tenía un par de días fallecida, relató en prensa. Esa frase se clavó como puñal. La policía informó que el cuerpo llevaba un par de días allí tirado. Atrás quedaban las luces de club y las risas. Ahora solo el silencio helado del asfalto y la muerte. Los Ángeles, reino de los sueños dorados, exhibía su lado oscuro. Narela, la argentina con ansias de futuro, había desaparecido sin dejar rastro. Esa mañana invernal se agrietó la realidad para su padre y para todos. El hombre voló enseguida desde Bogotá. Apenas supo la noticia. Cuando el avión tocó tierra, su mundo ya era otro. En lugar de abrazar a su hija viva, un oficial lo llevó a una comisaría y apenas entró, una frase le desgarró los oídos. Su hija fue encontrada muerta. No hubo tiempo para el shock, no hubo consuelo que valga. La reportaron sin vida y le entregaron un sobre con datos escuálidos. Lo único oficial, la autopsia se iniciaba ese mismo viernes a mediodía. El resto, un silencio ensordecedor. Solo le dieron permiso para ver el cuerpo si lo trasladaba a Buenos Aires, un trámite costoso que su familia afrontó con ayuda de otros argentinos solidarios. Desde ese momento, cada reloj era un enemigo más. Los días sin Narela se convertían en torturas de espera en el despacho consular y en la morgue de California. La muerte le había caído encima sin gracia ni aviso, quemando la última chispa de normalidad de toda la familia y dejando una herida que aún lucha por sanar. Pero sin Narela, su familia sabe que nada volverá a ser igual. Narela reposaba en el suelo sucio de una calle cualquiera. Sus ojos castaños, que tanto amor habían regalado, estaban inertes mirando al infinito. El ambiente transportaba olores extraños, quizás restos de una fría lluvia nocturna, un desagüe, la humedad de un invierno americano. Nadie sabe con certeza ¿qué sintió Narela en esos últimos momentos? Quizá una punzada de horror. Alguien dijo haberla visto la noche anterior en la calle, caminando como cualquier transeúnte. Quizá fue entonces cuando la tragedia la acechó. Quizá al salir a la luz del día, su cuerpo sin vida competía con las palomas buscando migas. El frío, casi tangible, contrastaba con el fuego interno de preguntas que invadían a todos. ¿Por qué murió? ¿Quién se la llevó? ¿Qué pasó? Los vecinos, por susurros, hablaban del cuerpo de una mujer. Un hombre que vivía cerca contó que la vio sin vida y tembló. Había llamado a emergencia sin esperar respuesta. Agentes de la policía local llegaron con luces azules pisándola sobre el asfalto. Trajeron mantas para cubrirla, pero la brutal realidad traspasaba el tejido. Los forenses, con cuidado casi reverencial, la inspeccionaron. El informe preliminar solo arrojó
arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso. Diría su prima al medio Infobae: no había moretones ni cicatrices de un enfrentamiento, solo el enigma silencioso de una muerte súbita. Era un misterio insondable. Una mujer joven, sana, sola en un país nuevo, clavada sin explicación en la acera de la noche. El dolor en Bainfield se hacía invisible con cada noticia. Santiago, su hermano, contaba cómo el departamento aún olía a Narela, como un vestigio de existencia. Desde la distancia, sus ojos se llenaban de lágrimas mientras repasaba los últimos movimientos de su hermana. La última conexión de Uber, decían, no era a su favor. Su celular, firma indiscutible de su presencia, estuvo con ella todo el tiempo. ¿Quién la haría caer inconsciente al piso frío y no la ayudaría? El silencio oficial ahondaba el abismo. Nadie quería pronunciar homicidio sin pruebas, pero la familia sentía que la vida de Narela había sido rota con violencia. Mientras la morgue guardaba su cuerpo anónimo, en Buenos Aires la comunidad se movilizaba. Voluntarios cubrían la vereda con carteles amarillos buscando a Narela. Otras manos encendían velas en plazas pidiendo que su nombre no cayera al olvido como otro eco más de feminicidio invisible. Al final del quinto día, el cuerpo fue entregado a la familia. Se había pagado un rescate en cadenas de ayuda, 23 millones de pesos, y la solidaridad anónima llevaron a que Narela regresara a su tierra natal. En el frío abrazo de la madrugada en Lomas de Zamora, su ataúd descansó rodeado de velas y flores marchitas. Nadie habló esa noche. No había palabras para tanta injusticia, solo el sonido de la lluvia golpeando el techo del cementerio como una lágrima más en un silencio indiferente. Con el cadáver ya en casa, la familia esperaba ansiosa la verdad que prometía la ciencia forense. La autopsia realizada en California había arrojado solo sombras. No hay nada que nos puedan informar por el momento, resumió el padre con la voz rota. Lo cierto era que el cadáver no ofrecía pistas externas. No había sangres, ni golpes, ni señales visibles. Las calles de Los Ángeles habían sepultado el misterio y solo quedarían los químicos por hablar. El informe preliminar, segundo a segundo, fue alimentando la angustia. Ahora estamos esperando el examen toxicológico, añadió la prima Chiara, con la esperanza agitándose en la garganta. Al sospechar de venenos o sobredosis, se abría otra puerta. ¿Podría haber ingerido algo letal o haberse desvanecido sin aviso? Sin embargo, ese camino era solo la especulación. La familia quería saber qué rastro exacto de violencia había dejado aquella noche. Argentina observó en silencio el relato espectral de la autopsia. Los medios hablaron de linterna misteriosa y silencio policial. Todos vieron cómo la tragedia de Narela se convertía en números estériles en un papel, un examen sin conclusiones, mientras la incertidumbre crecía. No importaba el título oficial, asesinato, accidente o que ella misma puso un punto final. Lo que ardía en el pecho de quienes la amaron era la misma pregunta: ¿cómo murió Narela? El olor químico de los reactivos de laboratorio era lo único que de ella quedaba para ser analizado. Días más tarde, el resultado definitivo del informe aún no se entregaba. El titular de Infobae lo dijo claro, no confirmó que la causa del deceso haya sido por un crimen. Fue como una daga retorcida. Confirmaban su asesinato oficial, pero no sabían con qué arma se había consumado. La buscaban con la mirada al cielo. ¿Qué faltó en el cuerpo de mi hija que podamos entender?, se preguntaba el padre, confinado a la impotencia de los despachos judiciales. La toxicología quizás sería la llave final, pero el precio de la respuesta era la espera. Cada día que pasaba era un día en que el dolor se podría infectar de ira. ¿Pudiste saber el por qué, el contexto, quién, un nombre, la investigación judicial?
sobre lo que le pasó a tu hija? No. Decir no me dicen nada. En Santa Fe se concentraba la indignación. Organizaciones de género y vecinos reclamaban que el caso no fuera otra estadística ignorada. Exigimos justicia por Narela. Coreaban en marchas improvisadas, sosteniendo pancartas negras que despedazaban las mismas preguntas al viento. La pedagogía de la crueldad, como diría la antropóloga Rita Segato, enseñaba que su cuerpo podía ser borrado sin consecuencias. Y aún así, ellos se negaban a olvidar. La madre de Narela, con la mirada perdida en algún pasillo del hospital, repetía que el dolor era un fuego perpetuo. Tanto sufrir no podía quedar impune. Y mientras la autopsia dormía en oficinas forenses entre papeles, la familia se preparaba para enterrar no solo un cuerpo, sino también las cenizas de la verdad, pues la investigación parecía quedarse muda ante el atroz crimen. Narela vivió rodeada de música callejera y de aromas a pan recién hecho, entre vecinos con pañuelos rojos y sueños de la vida cotidiana. Ahora solo quedaban sus objetos, el celular apagado, la cartera olvidada, el espejo roto de su espejo en Bainfield. Quienes la conocieron revivían su voz clavada en la memoria, una chica que trataba de ser feliz en el exilio autoimpuesto, con la alegría mezclada en una mochila de souvenirs lejanos. ¿Cómo no pensar en ese último café que ya no bebería? En esa canción que no volvería a tatarear. Los Ángeles mostraba su dura realidad, la fragilidad de los forasteros y el lado impensable de la vida. Pero aún así, en medio del duelo, algo latía, la búsqueda incansable de respuestas que necesitaba cerrar las puertas del dolor. Al final, la historia de Narela Barreto no tiene final feliz. Su nombre quedó inscrito en las páginas policiales de un diario y en los corazones de quienes la amaron. Su crimen absurdo la inmortaliza como otro rostro más de la violencia que desgarra a diario nuestro mundo. Al cerrar este pequeño documental, quiero que nos quedemos con una pregunta. ¿Qué pasa cuando los versos de nuestras vidas se quiebran para siempre en la noche, en misterio? Narela se ha ido con la víspera de sus respuestas, pero su luz, tan breve como intensa, ilumina una reflexión profunda. Quizá la única victoria posible es recordar su nombre y su sonrisa cada vez que una injusticia apunte. Sola en el asfalto, arrebatar la vida de alguien sin que nada lo justifique. Este video quiero que sea en homenaje a Narela porque su vida importa, pero también quiero cobijar el dolor de la familia que está atravesando en este momento, enviarles un fuerte abrazo a la distancia y pedir por una sociedad que no olvide a las mujeres, que no olvide a las víctimas, pero sobre todo que no olvide a Narela, porque este caso exige no solamente la verdad, exige realmente justicia.